Bueno, chicos, vamos a arrancar con el trabajo práctico de ascensores, ¿sí? Es muy sencillo, pero bueno, les voy a dar una pequeña explicación para que, por si algo no lo entendieron. Bien. A ver. ¿Cuáles son las consideraciones que tienen que tener en cuenta para, o sea, qué elementos consideran ustedes que hay que evaluar o considerar para calcular ascensores? ¿Alguno que ya haya leído o que se les vaya ocurriendo? ¿Qué elementos, cuáles son las variables que tenemos que evaluar? Vayan escribiendo en el chat, si quieren. ¿Tiempo de espera? ¿Tiempo de espera de qué? ¿A qué llamamos tiempo de espera? El flujo que va a mover. O sea, Vamos de a poco. El tiempo de espera, ¿a qué te referís? Flujo de personas, sí, cantidad de personas, ¿sí? Bien. Tiempo de espera, la que me habló, ¿no escuché? desde que aprieta el Camila. botón la persona hasta que llega al ascensor, digamos. Hasta sería. que llega el ascensor. Sí, ese es el tiempo de espera, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Cuáles son? Sí. El uso del edificio. ¿Cuál es el destino de ese edificio? ¿Cuál es el destino de ese edificio? Acá dice Maxi, duración del viaje. Claro, duración del viaje, ¿cómo? ¿Desde dónde hasta dónde? Claro, la carga del ascensor también. La carga del ascensor, en algún momento tenemos que ver cuánto va a cargar. Peso admisible, sí, es lo mismo, carga del ascensor. Depende, y esa carga del ascensor, ¿de qué va a depender? Y supongo que el uso también van como medio de la mano. Sí, pero ¿qué carga el ascensor arriba? O personas o... Personas, claro. Entonces va a depender la cantidad de personas, ¿sí? Bien. Entonces vamos viendo distintas variables, ¿sí? Tiempos, cargas, el destino, duración del viaje. ¿Qué les estaría faltando? A ver, ¿qué más hay que considerar para calcular un ascensor? El destino del proyecto. ¿Y ese proyecto qué características tiene? Ese edificio, edificación. ¿El tipo de ascensor? No es exactamente eso. La cantidad Altura de del pisos. edificio, exacto, bien Ana Cecilia, o Cecilia o Ana, no sé. La altura del edificio, ¿sí? O sea, vamos a tener que evaluar planta baja y cuántos pisos para arriba necesita, ¿sí? Bien, entonces, más o menos son todas esas las variables que tenemos que considerar. Eventualmente también tendremos que definir el tamaño de ese ascensor, ¿sí? Pero eso es básicamente lo que tenemos que ir viendo para las características del ascensor. Traten de no perder el objetivo del práctico. Yo sé que cuando tienen que hacer cálculos se meten mucho dentro de lo que es el cálculo y se pierden un poco en tratar de razonar cada situación o cada variable de lo que estamos hablando, ¿sí? En balance térmico por ahí les pasaba eso, se meten mucho en el cálculo y se olvidan un poco de razonar cada elemento que están calculando, a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Y un poco lo que tienen que llevarse de esta materia es ir identificando esas variables que nosotros analizamos en cada tema, ¿sí? Para poder después, el día de mañana, cuando se les presente un proyecto nuevo, entender cuáles son las variables que tenemos que considerar. No es la idea tampoco que se lleven de memoria cálculos, tablas o lo que fuera, ¿sí? Pero si el día de mañana ustedes tienen un proyecto que tienen que evaluar la necesidad de un ascensor, que sepan cuáles son las variables de ese proyecto que ustedes están armando y diseñando, cuáles son las variables importantes en este caso para adoptar o elegir el ascensor correspondiente, o las variables que yo les tengo que dar a ese especialista en ascensores de mi proyecto para poder considerarlo y después tener un ida y vuelta y poder incorporarlo a mi proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un cálculo porque hasta que ustedes no se meten en hacer el cálculo, por ahí no incorporan esos valores, pero sí traten de entender cuáles son las distintas variables, porque esto es solamente una manera de calcular y eventualmente más adelante con otro ascensor o la ficha técnica tendrán otras formas de hacerlo, ¿sí? Pero la idea es que vayan entendiendo las variables. Están viendo estoy compartiendo, no sé, bien. Bueno.
Dijimos entonces, ustedes todo esto lo tienen en el Power, en el PDF, está hecho el paso a paso. Lo que les voy a dar ahora en el Power, como les hice con todos los anteriores, se los paso a PDF y se los paso después, ¿sí? No se preocupen, se los subo en un ratito. Igual no es más que copia y pega de lo que está en esa copia del libro que tienen en Moodle, ¿sí? Bien, entonces tenemos que, para el cálculo de ascensores, tenemos que establecer diferentes valores, ¿sí? Las personas que vamos a trasladar en 5 minutos, que es un pico de tiempo, ¿sí? El tiempo total del viaje, el tiempo de espera y número de ascensores, los requisitos de la cabina de ascensores y la ficha técnica. Básicamente son los pasos que tienen que seguir. Bien, cuando hablamos de las personas a trasladar en 5 minutos, ¿sí? Estamos hablando de que en determinadas horas del día y considerando el porcentaje total de la población, siempre hay determinados picos de horario en donde mucha cantidad de personas, ¿sí? O sea, fíjense que el valor de población está acá en la variable Y vertical, hay mucha cantidad de personas en un determinado tiempo corto, que son 5 minutos, que necesitan utilizar el ascensor, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer como un análisis de ese tráfico considerando ese periodo más crítico, ¿sí? Esto va a variar según el tipo y el destino del edificio. Perdón. Entonces, el porcentaje a trasladar de la población a transportar en 5 minutos críticos es número de personas en 5 minutos, es este primer valor que es lo que estamos calculando, está dado por esta ecuación. Esta ecuación, ¿qué variables tiene? Dice, superficie de cubierta de piso, el S, en metros cuadrados, por el número de pisos del edificio a servir por el ascensor, ¿sí? Cuánta cantidad de pisos debe servir, y porcentaje de personas a trasladar en 5 minutos dividido los metros cuadrados por persona, ¿sí? Este valor lo vamos a, este valor que estamos obteniendo acá lo vamos a usar recién al final, cuando en el punto 4 hagamos la elección de la cabina del ascensor. De esas variables que vimos recién, ¿sí? La cantidad de pisos la vamos a tener según el proyecto, la superficie lo mismo, y lo que vamos a tener que obtener según tablas es porcentaje y metros cuadrados por persona, ¿sí? Cuando hablamos de porcentaje, según el destino del edificio, se pueden estimar los siguientes porcentajes. Son valores estadísticos que obviamente pueden llegar a variar si ustedes toman alguna consideración diferente, pero a los efectos del práctico, estos son los valores estadísticos según el destino, ¿sí? Viviendas, hoteles, oficinas, escuelas, edificios públicos u hospitales, ¿sí? Y respecto a metros cuadrados por persona, lo obtenemos de esta tabla. Otra vez es un valor estimativo que se puede considerar, ¿sí? Nuevamente va a depender del tipo del uso del edificio, ¿está? ¿Qué destino tiene? Acá es donde yo les quiero hacer la salvedad, porque por ahí se confunden con este tema. Ustedes pueden tener dos formas, ¿sí? De tener datos con respecto de esto. Si por ejemplo hablamos de bancos, de edificios de oficinas, o de primera clase, o de edificios de oficinas generales, ¿sí? O talleres, lo que está dando el valor es 5 metros cuadrados por persona, ¿sí? ¿Está? Entonces, es el valor que yo en la ecuación lo puedo poner directamente acá abajo, ¿sí? Entonces, yo tengo una superficie, ¿sí? Y acá abajo puedo poner ese valor que me está dando directamente la tabla. Y yo tengo como dato, ¿sí? La superficie del edificio. Por ejemplo, un edificio de oficinas, que yo sé que cada planta ocupa 100 metros cuadrados, ¿sí? Entonces yo digo, ese es un edificio de oficinas de primera clase, entonces considero 8. Pero si yo, por ejemplo, estoy hablando de viviendas u hospitales, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué dice acá? ¿Cuál es el valor que me está dando? Viviendas, por ejemplo. No por metro cuadrado. Exacto. Es por dormitorio, ¿sí? Es por dormitorio. Me está diciendo que considera qué cantidad de habitaciones hay, ¿sí? Y entonces en función de esa cantidad de habitaciones, la cantidad de personas por habitación que voy a considerar en ese destino, ¿sí? Entonces, si yo vengo a esta ecuación acá, ¿sí? Esta ecuación que está a superficie y metros cuadrados por persona, ¿sí? Fíjense en esta ecuación. Si yo digo, ¿qué es lo que estoy queriendo obtener? ¿Cuál es el valor que quiero obtener? ¿Qué unidad tiene esto? ¿Qué es? ¿Esto qué es? NP.
¿Qué es este valor que estoy queriendo obtener? ¿Qué estoy queriendo calcular acá? Personas a trasladar. Personas a trasladar, correcto, ¿sí? O sea que mi unidad de medida es personas, ¿sí? Yo quiero trasladar personas, bien. Si yo miro esta ecuación, yo digo, superficie metros cuadrados dividido metros cuadrados, se me anulan las unidades de metros cuadrados por número de pisos, que es una unidad, un número, y a porcentaje es un porcentaje, o sea, me da porcentaje. Ahora, si yo estoy analizando una vivienda, ¿sí? Y yo digo que, por ejemplo, tengo un edificio de viviendas que tiene 10 pisos y cada piso tiene 2 dormitorios, o sea, un departamento por 2 dormitorios, ¿sí? ¿Cómo calculo acá? ¿Cómo lo considero? ¿Sí? Recuerden, yo tengo un edificio de 10 pisos y cada piso tiene un solo departamento y ese departamento tiene 2 dormitorios. Entonces, si yo necesito calcular la cantidad de personas en 5 minutos, ¿sí? ¿Qué me modifica acá? ¿Qué es lo que tengo que calcular? ¿No tenés que multiplicar ese valor que te dio por la cantidad de dormitorios? Correcto, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? El valor que me dio, ¿sí? Por ejemplo, viviendas, me dice 2 personas por dormitorio. Entonces, yo digo que tengo 10 pisos, cada uno tiene un solo departamento, ¿sí? Entonces digo, tengo 10 pisos. Vamos a hacer número de personas. Ay, perdón, no había leído el chat. Yo digo que tengo, vamos a hacer acá. Uy, qué feo color. Yo tengo 10 pisos, ¿sí? Por un departamento por piso, ¿sí? Por 2 dormitorios, ¿sí? Bien, eso es la cantidad de dormitorios que tengo, ¿sí? Bien, entonces yo digo que tengo 20 dormitorios. ¿Y qué decíamos? Que teníamos 2 personas por dormitorio, ¿sí? Entonces yo digo, si yo tengo 20 dormitorios por las 2 personas por dormitorio, yo en ese edificio, en total, ¿qué tengo? ¿40 qué? Personas. Personas, ¿sí? Personas, ¿está? Entonces yo ahí ya calculé la cantidad de personas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tengan cuidado esta fórmula, ¿sí? Analicen qué es lo que se les está pidiendo calcular, ¿sí? Y en función de cuál es el destino del edificio, qué es lo que tienen que utilizar para calcularlo, ¿sí? Y a partir de ahí sí aplicarlo al porcentaje que yo necesito. O sea, evalúen si lo que le están calculando es superficie, superficie acá, superficie con metros cuadrados por persona, o si directamente ya tienen el valor de las personas, ¿sí? De alguna manera por la cantidad de dormitorios. ¿Está? Sepan interpretar la información que están calculando, o sea, traten de entender qué es lo que calculan, y no hagan cuentitas por hacer cuentas nada más, razonen lo que están calculando. Bien, entonces yo ahí defino mi cantidad de personas a trasladar en 5 minutos, o sea, yo ahí sé cuántas personas es el punto crítico. Es una estimación, es una estadística. Obviamente que puede haber días que sean más y otros días que sean menos, pero tenemos que basarnos en algún valor para poder tener algún criterio de cálculo, ¿sí? Bien, segundo punto que habíamos dicho al principio era el tiempo total del viaje. Este tiempo depende de varios factores, ¿sí? Número de paradas, tiempo de demora en cada una, velocidad, obviamente que hay muchas variables. Y hay tablas, hay distintas tablas con análisis estadísticos que pueden ajustar un poco el valor, ¿sí? Va a depender también de la característica del ascensor, o sea, qué automatismo tiene, cuánto es el ancho del ingreso al pasadizo, ¿sí? O qué espacio tenemos en el hall. Entonces, es como medio iterativo el tema del ascensor. Lo mismo que hablábamos en aire acondicionado, que a veces les digo a las comisiones, es, a veces podemos proyectar algo, cuando vemos que lo queremos meter en algún lugar, vemos que no nos entra y tenemos que volver otra vez para atrás y volver a modificar el trayecto. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? No, el ejercicio que tienen que hacer es muy sencillo en el práctico, pero ustedes tienen que considerar que a veces puede haber un ida y vuelta, en decir, bueno, llega un valor, veo que no me da, tengo que volver para atrás y volver a ajustar.
Esto es un método estimativo donde dice que el tiempo total, el TT, tiempo total de duración del viaje en segundos, está dado por la suma de estos 4 tiempos. Bien, mi perra no quiere que siga dando clases. Tiempo T1, tiempo duración del viaje, ida y vuelta del ascensor a una velocidad fijada. El tiempo T2 es invertido en paradas, ajustes, maniobras, etc. Tiempo T3 es la entrada y salida de un pasajero, ¿sí? Considera la entrada y lo que tarda un pasajero en entrar y salir. Y tiempo T4, el tiempo de apertura y cierre de las puertas. Fíjense que nosotros, antes de haber elegido el ascensor, ya estamos fijando un valor de estos tiempos, que después cuando elegimos el ascensor probablemente se modifiquen. Entonces entiendan que esto es un valor estadístico, ¿sí? Bien, tiempo total del viaje, este 1 está dado por ese valor, que es 2 veces la altura sobre la velocidad. La velocidad la sacan de esta tabla en función de la cantidad de plantas que tienen. Pueden estimar, ¿sí? Estos son valores estimados que se puede variar un poco y obviamente que pueden modificarse, ¿sí? Pero son estimados que pueden considerar en función de la cantidad de plantas, ¿sí? Fíjense que a medida que suben la cantidad de plantas, también sube la velocidad para poder minimizar los tiempos, pero obviamente que esto también hace más caro el ascensor. Altura del edificio en metros, consideren, ¿sí? El cálculo, la altura del edificio de planta baja más a plantas superiores. Cuando hagan el proyecto, el informe, justifiquen esa altura, cómo la calcularon, qué consideraciones tuvieron para altura de planta baja y los distintos pisos. Este valor T1 es el tiempo total del viaje, es el tiempo que la persona está dentro del ascensor. Entonces, no queremos que supere los 120 segundos, porque es un valor que se considera que si se supera ese valor, ya la gente le empieza a agarrar como una sensación de encierro. Si este valor se supera, tratamos de modificar la velocidad, o sea, a mayor velocidad, este valor va a disminuir por la ecuación, así que si vemos que lo superamos, hay que verificarlo, tratamos de aumentar la velocidad del ascensor para que se mantenga ese valor por debajo de los 120. T2, T3 y T4 son todos valores, donde el primer valor es una estadística de cantidad de segundos, y todos van a estar multiplicados por el número de paradas, ¿sí? Y ese número de paradas está dado por el número de pisos servidos por el ascensor, sin considerar planta baja, ¿sí? Otra vez son valores. Bien, tercer punto que habíamos dicho que teníamos que averiguar en el práctico, era el tiempo de espera y el número de ascensores, ¿sí? Dijimos que el tiempo total de duración del viaje lo calculamos antes, ¿sí? O sea, calculamos cuánto tarda todo el ascensor en ir, subir una persona, bajar, etcétera, ¿sí? Entonces, ese valor ya lo tenemos, ¿está? El número de ascensores es, en realidad, el que nosotros queremos calcular, ¿sí? Porque el tiempo de espera lo vamos a obtener otra vez, es un valor estimado, ¿sí? Según el destino del departamento. Esto también a veces, también lo podemos nosotros, esto es otra vez una estimación y una sugerencia. Incluso hoy día para los departamentos se sugiere a veces que sea menos de 60, que sea 45 segundos. En el trabajo práctico tienen definido un tiempo de espera que tienen que respetar, ¿sí? Pero nosotros, obviamente, a medida que, fíjense, si yo el tiempo de espera lo disminuyo, ahora vemos lo que queremos averiguar, perdón, es el número de ascensores. Con lo cual, si yo despejo de esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? De esta ecuación que tenemos acá, despejo, ¿qué voy a tener? Lo que estoy queriendo averiguar es este n, ¿sí? Entonces, el n lo despejo porque es la cantidad de ascensores que necesito y es el tiempo total dividido el tiempo de espera. Si el tiempo de espera, por como es un divisor, si el tiempo de espera es mayor, la cantidad de ascensores va a ser menor, ¿sí? Obviamente. Entonces, yo achico el tiempo de espera, voy a aumentar mi cantidad de ascensores, ¿sí? Esto otra vez siempre es una relación de costo-beneficio, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que yo puedo invertir y qué me va a afectar después en el uso de ese edificio, de ese destino, ¿está? Entonces, está muy bueno, yo puedo decir, bueno, no, el tiempo de espera que sea re cortito, así no tiene que esperar nadie, pero bueno, tampoco es necesario poner por ahí un ascensor adicional solamente para disminuir 10 segundos el tiempo de espera. Pero también buscamos que sea confortable al uso ese proyecto de ascensores. Bien, entonces lo que estamos queriendo obtener acá es el número de ascensores en función de ese tiempo de espera que yo defino, ¿sí? Perdón, casi se me pasa. Este tiempo de espera no debe superar los 90 segundos. Nuevamente,
está comprobado que mucho más tiempo que eso, la gente se empieza a poner impaciente, ¿sí? Así que, por ejemplo, en el departamento, que acá está sugerido 60, a veces se puede bajar a 45. Bien. 1, 2, 3 ya lo resolvimos, y por último los requisitos de la cabina, ¿sí? O sea, nosotros estuvimos viendo los tiempos que queremos, limitando la cantidad de tiempo, limitando las velocidades, o definiendo las velocidades, ¿sí? Y habíamos obtenido qué cantidad de personas totales necesitamos vamos a tener en 5 minutos en esa edificación. Y acá es donde usamos ese valor que dijimos al principio, ¿sí? Entonces, yo ahora lo que tengo que definir es cuál es el tamaño de ese ascensor. Yo definí la cantidad de ascensores, pero ahora necesito saber qué tamaño va a tener ese ascensor, ¿sí? Entonces, ese valor que habíamos obtenido al principio era el número de personas en 5 minutos, ¿sí? Que es este valor que tenemos acá. Este valor yo ya lo obtuve al principio de todo, ¿está? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es qué cantidad de pasajeros por ascensor voy a poder transportar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este P que estoy obteniendo acá es la cantidad de pasajeros por ascensor que voy a transportar. Este valor estaba dado en número de personas en 5 minutos, ¿sí? Y estos dos valores que tengo acá ya los habíamos obtenido también. O sea que son todos datos que ya obtuvimos en las anteriores. Como este valor que tengo acá es en segundos, ¿sí? Yo necesito pasar estos minutos a segundos. Así que, haciendo la conversión, pasamos los 5 minutos a segundos, y lo que me queda en la ecuación es el número de personas que yo obtuve en el primer punto por el tiempo total de espera, dividido el número de ascensores por 300, que es la conversión de los 5 minutos a segundos, ¿sí? Eso me va a dar la cantidad de pasajeros por ascensor que voy a obtener. ¿Qué les va a pasar acá? Y puede ser que les dé 2,3 pasajeros, ¿sí? Y ahí son las decisiones de criterio que tienen que adoptar ustedes, ¿sí? Obviamente que no vamos a partir a una persona un tercio, porque no tiene mucho sentido, ¿sí? No vamos a dejar, bueno, transporto una pierna tuya y después en el próximo ascensor que vaya el resto del cuerpo. Así que eso tendrán que ir evaluando ustedes y jugando un poco con los valores, si justifica el valor que les da como para poner otro ascensor más o no, o modificar el tamaño del ascensor. A medida que vayan calculando, fíjense y van consultando con sus docentes. Yo acá defino entonces, en cada ascensor ya había definido la cantidad de ascensores, y acá también tengo definido en cada ascensor cuántas personas van, ¿sí? Entonces, lo que me queda es definir cuál es el tamaño de esa cabina, ¿sí? Y de esa cabina, ¿qué voy a tener que definir? Los metros cuadrados totales. Dentro de esos metros cuadrados, ¿qué relación de lados voy a tener? Recuerden que A por B puede diferir, puede ser cuadrado, puede ser rectangular. La altura mínima y la capacidad de transporte en kilos también, ¿sí? Porque no todos pesamos lo mismo, claramente. Bien, para la sección transversal, que era el primer valor, ¿sí? Es en relación a la cantidad máxima de personas, ¿sí? Esta es la sección mínima, ¿sí? O sea, es menos que esto no puede tener la sección del ascensor, pero sí puede ser un poco más, ¿sí? Lo que calcula acá es que de 4 a 6, si por ejemplo son 5 personas, ¿sí? A los 0,70 le agrego 0,20 metros cuadrados por persona que exceda de 3. O sea que sería 0,70 más 2 por 0,20, ¿sí? Y así sucesivamente. El lado, una vez que obtuve la sección mínima, me fijo en función de la cantidad de personas, cuál es el lado mínimo. El lado es A por B, o sea, tengo el área, veo cuál es el lado mínimo y obtengo el otro lado, si lo quiero hacer cuadrado o lo quiero hacer rectangular, ¿sí? Y finalmente la altura, que no puede ser menos de 2 metros, ¿sí? Y la capacidad de transporte en kilos mínima es a razón de 75 kilos por persona como promedio, ¿sí? Ese es el mínimo de kilos que debe poder soportar el ascensor. Obviamente que esas 4 variables que estuvimos hablando recién respecto de la cabina están todas resumidas en esta tabla. Lo único que tienen que hacer es ingresar con la cantidad de personas, ¿sí? Y en función de la cantidad de personas pueden definir cuál es el lado mínimo, la superficie, o sea que ustedes van a tener que definir los dos lados, ¿sí? Definan con este lado mínimo y esta superficie, fíjense cuánto va a tener el otro lado del ascensor, ¿está? Y el peso mínimo que requiere. Entonces, teniendo ya todos estos datos, ustedes van a tener que buscar una ficha técnica de algún ascensor. Y en esa ficha técnica, recuerden que tienen que cumplir con la sección, que tenga los lados mínimos y la altura, ¿sí?
que sea para la cantidad de personas y la capacidad de carga mínima que ustedes establecieron, que pueda llegar a la velocidad prevista, esto es importante, no se olviden de esa velocidad. Y bueno, también hay un HP de motor que no se los vamos a hacer calcular, ¿sí? Que está también en la teoría, pero bueno, va a estar sobrado el HP de motor que vayan a requerir, ¿sí? Tienen que adjuntar en el trabajo práctico la ficha técnica y especificando y mostrando en esa ficha técnica cuáles son los valores que deben cumplir, ¿sí? ¿Entendido hasta acá? ¿Alguna consulta sobre esto? Chicos, naranja Fanta, ¿se durmieron todos? No, para mí se entendió. Bien, ahora les subo, sí, En el primer cálculo, el del número de personas a trasladar en 5 minutos, sí, la S, que es la superficie cubierta por piso, ¿de dónde se Sí. saca? Porque estoy mirando la ficha y establece las plantas y, bueno, ¿y qué más te dice? ¿eh? ¿Y qué más te dice? ¿Cuántos dormitorios hay por planta? Y bueno, si yo estoy, ¿y cuál es el destino? Si yo tengo un destino, es lo que quise aclararles hoy en el principio de la explicación, ¿sí? Sí. Fíjense, porque si a mí la tabla me está diciendo que para un destino de vivienda o de hospital yo solamente necesito tener la cantidad de personas por dormitorio, ¿necesito la superficie? El resto de los compañeros que le conteste. No se necesita. No lo necesito, ¿sí? Está bien. Porque yo lo que estoy tratando de obtener es cantidad de personas. Y si ya la tabla me la está dando en cantidad de personas por dormitorio, no me lo está haciendo en relación a la superficie. O sea que, ojo, en función del destino, cómo calculan ese valor, ¿sí? Está bien, está bien, está bien. ¿Se entendió, Oyarsun? Creo que era aquella que me estaba... Ana, ¿sí? Sí. Igual, vuelvo a insistir, traten de mirarlo cuando se pongan a hacer las cuentas, porque por ahí ahora con la explicación, por ahí les pasa medio de largo, razónenlo de vuelta y recuerden esa parte, ¿sí? Si no, vuelven a consultar con el docente, ¿está? Pero ojo, porque la tabla depende, si estoy hablando del destino de hospital o vivienda, que si estoy hablando de oficina, ¿sí? ¿Cómo es la relación? Si yo lo que estoy queriendo obtener es cantidad de personas. Bien, chicos, ¿alguna consulta más? ¿No? Bien, las notas de los parciales van a estar mañana de tarde, ¿sí? Así que de la misma manera que la vez pasada, les voy a mandar un aviso cuando estén subidas, con las correcciones, y van a estar mañana. La semana que viene voy a subir los listados de quienes vayan a recuperatorio, que recuerden que es el día miércoles 14 de julio, ¿sí? Ahí se van a hacer los 2 recuperatorios. Y vamos a hablar el miércoles que viene del tema de la modalidad de los recuperatorios, ¿sí? Por si falta alguno o lo que fuera, yo la semana que viene, ya les digo, vamos a subir los listados de quienes deben recuperar, para que no quede ninguno afuera que por ahí no se presentó o lo que fuera, ¿sí? Bueno, chicos, tienen consulta con sus ayudantes, recuerden que se mantienen con los mismos ayudantes que estuvieron haciendo el TP de aire acondicionado, así que consulten por ahí lo que necesiten, ¿sí? Saludos y hasta la semana que viene. Nos vemos, gracias. Chao, profe.